Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted conozca lo que está pasando hasta ahora en nuestro país. El Papa León XIV nombró a Monseñor Luis Manuel Ali Herrera como obispo colombiano y actual secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores como vicario de arcipreste de la Basílica Papal de Santa María Mayor, que es una de las 4 basílicas más importantes de Roma, y además entiendo, si no me equivoco, que ahí es donde está el Papa Francisco. El colombiano es el que tiene el cargo más alto en la Iglesia Católica de los religiosos de nuestro país. Salima Feris tiene la información. El Papa León XIV designó al obispo colombiano Monseñor Luis Manuel Ali Herrera como vicario del arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas mayores de Roma y uno de los principales santuarios marianos de la Iglesia Católica. Monseñor Ali Herrera apoyará la labor pastoral y administrativa del cardenal Rolandas Macricas, arcipreste de la Basílica desde julio de 2025, especialmente en la coordinación de los canónigos y en la atención de la comunidad que participa el templo. También podrá asumir su representación cuando sea necesario. La Santa Sede informó que el obispo colombiano continuará como secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, cargo que ocupa desde marzo de 2024 y desde el cual impulsa políticas de prevención y protección dentro de la Iglesia sobre abuso a menores. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera nació en Barranquilla, fue obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia desde hace varios años, desarrolla su trabajo pastoral y administrativo en el Vaticano y se convierte ahora en el colombiano con más alto cargo dentro de la Iglesia Católica. Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación contra 2 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por demoras injustificadas en desarrollo del proceso penal que se adelanta contra el prófugo Carlos Ramón González, recordemos por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Kalila Peña. Según el documento oficial del alto órgano disciplinario, se ordenó abrir investigación contra María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9º y 11º delegados ante la Corte Suprema de Justicia, tras advertirse posibles irregularidades en la conducción del proceso. La decisión se produjo a partir de una denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, quien cuestionó la actuación de los funcionarios judiciales. De acuerdo con el denunciante, los fiscales habrían incurrido en una mora injustificada y deliberada al retardar actuaciones clave dentro del proceso penal contra González Merchán. En particular, señaló demoras en la formulación de imputación, en la solicitud de medida de aseguramiento y en la gestión de la circular roja de Interpol, pese a que, según su criterio, desde el año 2024 existían suficientes elementos de juicio para avanzar de manera oportuna en estas diligencias dentro del caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La controversia alrededor del proceso se intensificó recientemente luego de que Carlos Ramón, prófugo de la justicia, fuera visto el jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Nicaragua. 12 del día, 9 minutos. Y René Guarín, quien hasta ahora era el jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información de la Presidencia, ahora va a dirigir en encargo, todavía no oficialmente, la Dirección Nacional de Inteligencia. Mateo Piñeros. René Guarín será el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. El presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto con el cual se confirma la designación. Hasta el momento, Guarín era el jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del DAPRE en la Presidencia de la República. Además, es reconocido por denunciar y hacer seguimiento a casos de excesos de la fuerza pública que se cometieron durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Lo anterior, ya que Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín, quien trabajaba en la cafetería del Palacio en ese entonces. Jorge Lemus salió de la DNI, pero ahora dirigirá en propiedad la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Esta unidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y se encarga de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Recordemos que en las últimas horas también se confirmó la salida de Angie Rodríguez como directora del DAPRE y de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. Y cambiamos de tema porque hay relevos en mandos claves de la Policía Nacional, cambios en la DIJÍN y también en antinarcóticos, así como en comandos departamentales y metropolitanos. Felipe García.
Uno de los movimientos más relevantes es el del coronel Oscar Rico, que deja el Departamento de Policía de Antioquia para asumir como director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, una dependencia estratégica encargada de la seguridad de personas, instalaciones y eventos de alto riesgo. En contraste, desde esa misma dirección sale el coronel Luis González, quien es trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la DIJÍN. En esa DIJÍN, a su vez, registra otro cambio importante, que es el del coronel Juan Carlos Sierra, que deja esa dependencia y pasa a comandar la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En el ámbito metropolitano también se destaca el traslado del coronel Héctor García, quien sale de trabajar en la Dirección General para asumir funciones en la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El coronel Luis Fernando Muñoz también fue designado como comandante de la policía en el departamento de Antioquia. A estos movimientos se suma el del coronel Miguel Sastoque, quien deja la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental para integrarse al departamento de policía en el Cauca, una región priorizada por los retos de orden público y presencia de grupos armados ilegales. En el plano nacional, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía también cambia de mando con la llegada del coronel Néstor Armando Pineda, proveniente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional. Por otro lado, el coronel Luis Carlos Romero pasa de la Dirección de Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, mientras que el coronel John Anderson Vargas es trasladado desde Protección y Servicios Especiales para asumir como comandante del Departamento de Policía en el Tolima. 12 del día, 12 minutos. Y ante la nueva crisis ministerial que se estaría presentando con la salida de la directora del DAPRE, el director nacional de inteligencia y el ministro de la Igualdad, el candidato Daniel Palacios está lanzando una propuesta, que sea el Congreso, como en los Estados Unidos, el que ratifique los nombramientos del gobierno. Andrés Carmona. Según la propuesta hecha por el exministro del Interior y ahora candidato presidencial por firmas, es que una vez el presidente de la República nombre a su gabinete, cada uno de los ministros sea sometido al escrutinio del Congreso, tal como ocurre en países como los Estados Unidos, en donde los integrantes de los departamentos del Estado tienen que ser sometidos a la aprobación del Senado de los Estados Unidos. El candidato Palacios. Bajo un procedimiento que garantice la idoneidad, la experiencia y la transparencia, ofreciendo así una estabilidad institucional. No más ministros sin experiencia, no más ministros sin capacidad de resolver, no más ministros que lleguen al cargo a aprender. Cabe recordar que actualmente el nombramiento de los integrantes del Gabinete Nacional Colombiano son por libre nombramiento y remoción del presidente de la República, según lo que establece la Constitución y las leyes, cuyo único requisito es cumplir las mismas cualidades que un representante a la Cámara. Con esto se tendría que cambiar la ley y la Constitución para darle ese poder al legislativo de vetar o aprobar a los integrantes del Gabinete Nacional. Y la Procuraduría no va a investigar disciplinariamente a la defensora del pueblo Iris Marín por una queja que presentó en su momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que le acusó de afectar su buen nombre tras unas declaraciones de Marín sobre su llegada a ese ministerio. Sergio Barbosa. La defensora del pueblo Iris Marín le acaba de ganar otro pulso al ministro del Interior, Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria en contra de la defensora tras una queja que interpuso Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra. En ese sentido, Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse en entrevistas y declaraciones a distintos medios de comunicación a las acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años. Fue allí cuando la defensora Iris Marín cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, esto al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso. Sin embargo, tras analizar este caso, la Procuraduría pudo concluir que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión que tiene la defensora del pueblo. 12 del día, 15 minutos. Y comerciantes de Buenaventura se encuentran desesperados por las extorsiones de las bandas criminales para permitirles trabajar. Dos reconocidos establecimientos ya cerraron sus puertas debido a que la situación se les hizo insostenible. Estefanía Toledo.
Aunque los homicidios y los enfrentamientos entre bandas criminales de Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, la realidad es que la comunidad en este distrito sigue siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos. La situación más preocupante la viven los comerciantes, quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a 2 reconocidos asaderos del distrito a cerrar sus puertas. Emiliano Muñoz, presidente de la Gremiación de Comerciantes de Buenaventura. Pues este es un fenómeno que ha existido siempre y siguen muchos negocios ahorita con lo que estamos viviendo y que el anuncio de muchos negocios que cierran. Mucha parte del sector pesquero también ya están pensando, hablan de 6, 8 negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado. Estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas. Los comerciantes están pidiendo ayuda e intervención por parte de las autoridades locales para ponerle fin a estas intimidaciones. Entre tanto, la ofensiva del ejército en La Guajira se intensifica para dar con la captura de alias El Menor, el polémico gestor de paz de la banda Los Pachenca, por el que el gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Vanessa Saldarriaga. Tropas de la 10ª Brigada del Ejército Nacional sostuvieron intensos combates con presuntos integrantes del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en la noche de este miércoles. Todo para dar con Naín Pérez Toncel, un presunto cabecilla de los Pachenca, por quien el gobierno está ofreciendo hasta 500 millones de pesos por recompensa. El general Jorge Ricardo Hernández, comandante de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, entregó los detalles sobre la incautación de un importante material de guerra que fue realizado. Del campamento fueron incautados 2 vehículos, 6 proveedores, 444 cartuchos de diversos calibres y material de comunicaciones. Aunque se sospecha que alias Naín se encontraba en el campamento ubicado en zona rural del municipio de Dibuya, el ejército confirmó que ni él ni su pareja sentimental, alias Bebecita, se encuentran heridos por este enfrentamiento. Por lo pronto, desde el ejército anuncian que continuarán las búsquedas de este peligroso delincuente y su pareja sentimental. Y hay una buena noticia en Antioquia, porque vuelve el ferrocarril de ese departamento. La Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras excepcionales por 1.7 billones de pesos para construir el primer tramo entre Bello y Barbosa. Héctor David Santamaría. La primera etapa está ubicada en el norte del Valle Aburrá, donde será cerca de 30 kilómetros de extensión. Se aprovechará la infraestructura férrea que ya existe y se modernizará para implementar un sistema ferroviario departamental. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, no ocultó su felicidad por la aprobación de los recursos. Por primera vez vamos a tener transporte masivo desde el norte del Valle de Aburrá, desde Bello hasta Barbosa. Hay que mencionar que el ferrocarril de Antioquia tendrá estaciones en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, y se espera que con otros 2 tramos se construyan en total cerca de 20 estaciones desde Caldas hasta Puerto Berrío. La noticia internacional. En el mundo, varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición de Estados Unidos de tomar este territorio danés del Ártico sigue intacta. Recordemos que Donald Trump amenazó con anexionar esa isla, alegando que es vital para la seguridad de Estados Unidos, ya que de no hacerlo, la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales. Por ello, Dinamarca está formando un grupo de trabajo para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico. El gobierno danés se toma en serio la ambición de Trump y dice en un comunicado que es obviamente un asunto grave y mantiene los esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad. En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, reiteró que el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir. En el terreno, 2 aviones daneses con tropas aterrizaron en Groenlandia y Dinamarca consiguió que varios países europeos desplegasen una misión militar de exploración, entre ellos Francia, Suecia, Alemania, Noruega y Países Bajos, en el marco del ejercicio militar llamado Arctic Endurance. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Barranquilla. A las 7:30 de la noche, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se disputará el partido de ida de la Superliga en Colombia. Los equipos que jugarán por el título serán el Junior de Barranquilla y el Independiente Santa Fe de Bogotá. La Superliga la juegan los 2 equipos que fueron campeones de la Liga de Fútbol Colombiano en el 2025. El Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias y que recientemente confirmó la incorporación de Luis Muriel en el equipo, fungirá esta noche como local. El partido de vuelta será el próximo miércoles 21 de enero en el Estadio El Campín de Bogotá. Santa Fe, dirigida por el también uruguayo Pablo Repeto, quien hoy hará su debut en su primer partido oficial.
De ganar la Superliga, Santa Fe quedaría como el equipo de fútbol que más Superligas ha alcanzado, sería su quinto triunfo. En cambio, en caso de que el Junior se lleve la victoria, llegaría a su tercer título. La transmisión de este encuentro empezará a las 7:30 de la noche con el equipo deportivo de Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales lo ocurrido en los alrededores del Movistar Arena de Bogotá durante el homenaje al cantante de música popular Jason Jiménez. La masiva asistencia y el agotamiento del aforo provocaron desorden en los accesos durante la noche de este miércoles, cuando algunos asistentes intentaron ingresar por la fuerza tras conocerse que ya no habían boletas gratuitas disponibles. La policía intervino para controlar la situación y fue necesaria la presencia de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la multitud y restablecer el orden. Lea este y más tendencias en blurradio.com. Llega el mediodía.